Verdade. Antes que nada, pido disculpas por llegar un poco atrasado, pero yo soy coordinador de la parte del ciclo básico aquí en la facultad. Y la próxima semana comienza las prácticas y estamos organizando la prueba de monitoría, estamos disecando un nuevo cadáver y por eso estamos con muchas cosas ahora. Bueno, ¿saben qué son los monitores? ¿Alguna idea? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedes grabar? Un momento tímido. Ese es el problema. Pero, bueno, cada semestre existen pruebas de monitoría. ¿Sí? A partir del segundo semestre pueden ser monitores. Bom dia. Tudo bom? Passar aqui rapidinho só para dar uma para vocês, beleza? Atrapalhar a cara de vocês. Mas já vi a galera falar que não gosta do Dr. Vitor, então não vai ser problema para vocês, né? Me chamo Roy, tá? Eu não sou de anatomia. E queria estar dando uma vez para vocês somente umas aulas particulares, umas aulas à parte da faculdade, beleza? Que eu também, junto com os monitores, a gente está fazendo. Já se monitor aí já há 1 ano e meio, tá? De anatomia. E como funcionam essas aulas? Nós temos aulas semanais, tá? Toda semana nós temos uma aula, sempre no fim de semana, que é para ficar mais acessível para vocês, com duração de 2 horas. E além dessa aula semanal, a gente faz também ainda um repasso, tá? Para as provas. Vai ter uma prova parcial, a gente sempre faz um repasso, beleza? Já tudo incluso nisso aí. A gente tem anatomia, e no caso a anatomia tem aí monitor de histologia, tem de biologia e também tem de embriologia, beleza? Valor, né? Valor, que é muito barato, né? R$70 por mês, beleza? Claro, anatomia é R$70 por mês, biologia é R$70 por mês, mas todas têm uma aula por semana e mais os repasses, tá? E aí a galera também está fazendo exercício, está fazendo sempre um questionário para mandar vocês ficarem testando ali, que ele já dela em aula, beleza? O conteúdo que a gente passa lá é o mesmo conteúdo que o doutor está dando aqui, tá? Ele segue também o mesmo cronograma, repassando sempre lá e, claro, em português, e a galera geralmente tem dificuldade, certo? Tem algum paraguaio aqui? Tem o meio dos paraguaios. Os paraguaios sempre são os melhores da turma, sabia? De verdade. Estou para passar no turno no Paraguai, não seja o melhor. E sempre tem só um que é mais certinho. Então, eu vou somente deixar meu contato aqui, beleza? Não vai ter como eu estar explicando para vocês, que eu já tenho que pegar alguns para ir lá para a minha aula. Tranquilo? Vou apagar aqui a aula para vocês, vou deixar meu contato. Eu vou só ali e daqui a pouco eu vou dar uma atrapalhada de novo para deixar o contato. Tranquilo? Já tem delegado aqui? Anota aí, delegado. Uai, sei que está divulgando. Cara. Eu vou delegado lá no grupo, tá? Que nós temos contato. 97, que é o DDD. 984 43 98 56. Beleza? Mas só falar, por favor. 97 984 43 9856. Mas só falar para vocês, temos como presencial e como pelo Google Meet. Esse valor tem que ir na prática ou é só pelo dia?
Não, nós não temos prática, mas o que a gente faz? A gente geralmente tem um material, a gente tem fotos ali das peças, né, orgânicas, e a gente apresenta para poder se acercar mais. É junto. Isso. Tá? Ah, temos presencial e temos via Google Meet. Presencial de anatomia, domingo às 10 da manhã. É no local aqui próximo à faculdade. Via Google Meet às 2 da tarde. Tá? Presencial só tem 5 vagas. Beleza? Porque é um local, tem um limite de pessoas, então somente 5 vagas. Google Meet só tem 10 vagas. O Google Meet não tem limite, mas eu só posso colocar lá a quantidade de pessoas que eu vou poder dar assistência daqui até o fim do semestre. Beleza? E é isso que acontece, a gente vem daqui desde a primeira semana de aula até o fim do semestre. Então a galera também faz aula e tal, mas geralmente faz esse repasso antes da prova e tal. Então se vocês querem, por exemplo, só repasso da prova, vai ter uma galera que vai fazer. Mas a nossa ideia é o quê? Da primeira semana até a última, para estar auxiliando ali e acompanhando. Nós só aceitamos alunos somente agora no início. No máximo, segunda semana. E depois tem uma galera lá no meio do semestre, desesperado já, que já está perdido. Aí essa galera a gente não tem como aceitar porque a cara chegou no semestre, não está ruim, mas está fazendo aula, entendeu? Então nós estamos nisso agora. Beleza? Dúvidas? Pode o delegado chamando o contato. Obrigado, bom dia. Vamos reclamar do. Tchau, tchau. Tchau. Muy bien. Yo no tengo nada, ¿verdad? No hay nada que nos hacer. Solo para que pueda ayudar a su curso. Muy bien. ¿Dónde era? 16. Aquí está. Aquí algo. ¿Cuántos tipos de estructuras existían? 4 tipos. ¿Cuáles son? Dentada, escamosa, esquinilesis, falta plan, perfecto. Recuerdan que la estructura plana se caracteriza ¿por qué? Porque las superficies son planas. Perfecto. Estructura dentada, ¿qué le caracteriza? ¿Parece? Sí, muy bien. Estructura escamosa. Es de forma oblicua. ¿Y cómo preguntaron la última vez? ¿Qué preguntaron? ¿Qué decía el libro? Que estaba cortado, tallada en bíceps. ¿Qué es lo que es tallada en bíceps? ¿Qué significa? Es esto. El borde se encuentra de esta forma, ¿sí? Tiene como una caída, ¿sí? Eso significa tallada en bíceps. Eso es un borde en bíceps, ¿entienden? Cuando tiene esa forma oblicua. Entonces la superficie es de esa forma, ¿observan? Eso significa tallada en bíceps, ¿sí? Cuando el borde se encuentra de esa forma, es en bíceps. Muy bien. Y esquinilesis, que era especial. ¿Qué era esquinilesis? Unión del Vomer con esfenoides. ¿Qué parte de los esfenoides? ¿Cómo se llamaba ese? Pico, muy bien, el pico, perfecto. ¿Cuántos ejemplos en el cuerpo humano encontramos? Uno. Sí. ¿Qué coño es un número? Es decir, 7. ¿Sí? The boys. Muy bien. Perfecto. Professor, Sí. tem uma dúvida nesse slide aí. ¿En cuál? ¿Ese? Ah. Porque, segundo a classificação ali, Mm. essa daí é considerada Imóvel. 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 Pero ali disse que lo permite uma mobilidade mais ampla. ¿Cómo? Lo permite uma mobilidade mais ampla. Ah, en este caso, este no se considera como un sistema articular.
¿sí? No se considera como un sistema articular. Porque sí, es la unión entre dos huesos por medio de un ligamento. ¿Sí? Funcionalmente, este tipo de articulación no produce movimiento. ¿Sí? Funcionalmente. ¿Sí? Este prácticamente no produce movimiento. ¿Sí? Es prácticamente solamente un medio de unión entre dos huesos. ¿Sí? Por ejemplo, dentro del ejemplo, ¿qué dice? Ligamento estiloideo. Y observen aquí. ¿Qué fue lo que yo dije sobre el hueso hioides? No se articula con ningún hueso. Y un ejemplo de sindesmosis es el ligamento de ese hueso. ¿Sí? En realidad, este ligamento funcionalmente no produce ningún movimiento. ¿Sí? No es activo en el movimiento. ¿Sí? Por eso se considera inmóvil, porque no realiza movimiento. ¿Sí? Permite la movilización, en el sentido de permite, no limita la movilización. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo agarrar el hueso hioides y llevar para cima. Sí puedo. ¿Sí? Este ligamento no impide el movimiento, pero no genera movimiento. ¿Entendés? Pues, funcionalmente es inmóvil. ¿Sí? Porque no genera movimiento. ¿Entendiste? Por eso entra dentro de las clasificaciones inmóviles. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Confosis, esto ya saben, muy bien. Aquí comenzamos, ¿verdad? Eso. 16. Muy bien. Bueno, clasificación de las móviles. Las articulaciones móviles, ¿sí? Se llama también diartrosis, ¿sí? La diartrosis, todas estas articulaciones son sinoviales. Todas son sinoviales. ¿Qué significa sinovial? Vamos a ver enseguida. Y se clasifica en 6 tipos. 6 tipos. Existe esferoidea, o también se llama enartrosis. Esferoidea o enartrosis. Otro se llama elipsoidea, o también se llama condilio. Elipsoidea o condilio. ¿Sí? El otro se llama celar. Tiene 3 nombres. Celar, encaje recíproco. Encaje significa encajar. ¿Sí? Encaje. Encaje recíproco. ¿Sí? Y el último se llama también encilla de montar. ¿Qué es la silla de montar? El del caballo. ¿Sí? Ese. Muy bien. Después tenemos 2 con T. Trocoide y troclear. ¿Sí? Se llama también pivote y íngrimo. ¿Sí? Pivote y íngrimo. Y el último se llama artrodia o plana. Son 6 tipos de articulaciones móviles. Diartrosis. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Esferoidea o enartrosis. Esferoidea o enartrosis. El otro es condilio o elipsoidea. Después, celar, que tiene 3 nombres. ¿Cuáles son? Encaje recíproco. Falta uno. Celar. Encilla de montar. Perfecto. Después tenemos 2 con T. Trocoide y troclear. Y el último se llama plana. O también se llama artrodia. Todas son sinoviales. Todas. Ahora, ¿qué significa sinovial? Estas articulaciones presentan
esta característica, estas estructuras. Normalmente encontramos en la superficie cartílagos. Entre los huesos encontramos cartílagos. ¿Qué tipo de cartílago es? Es cartílago hialino y se llama cartílago articular. ¿Sí? Este cartílago se llama cartílago articular. Y es un tipo de cartílago hialino. ¿Sí? Por fuera vamos a encontrar que los dos huesos están unidos por una membrana tendinosa que se llama cápsula articular. Los dos huesos están unidos por una membrana tendinosa que se llama cápsula articular. ¿Sí? Adentro de la cápsula vamos a encontrar una membrana de color rojo, vermelho, de color rojo. Esta membrana se llama membrana sinovial. ¿Cómo se llama? Membrana sinovial. ¿Sí? ¿Y por qué tiene este color? ¿Por qué tiene esa corda? Porque está muy vascularizado. Muy vascularizado. Esta membrana produce un líquido filtrando la sangre. ¿Entienden? ¿Cómo se llama el líquido? Se llama líquido sinovial. Y ese líquido encontramos en este espacio. El líquido sinovial encontramos en ese espacio. ¿Sí? ¿Recuerdan que en la última aula dijimos que los cartílagos no están vascularizados? ¿Y de dónde obtiene el nutriente? Del líquido sinovial. ¿Entendieron? ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que le caracteriza a una articulación de tipo sinovial. ¿Sí? Eso es lo que le caracteriza a una articulación sinovial. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Todas las articulaciones de tipo diartrosis, ahora sí. Todas las articulaciones de tipo diartrosis presentan membrana sinovial, sí. Todas presentan membrana sinovial. ¿Entendieron? ¿Sí? Perfecto. Y la misma cosa, observen aquí. Este es el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino. Perfecto. ¿Cómo se llama la membrana que une los dos huesos? ¿No? Cápsula articular. ¿Sí? Por adentro de la cápsula articular encontramos la membrana sinovial, que produce el líquido sinovial. Muy bien. ¿Qué produce el líquido sinovial? ¿Cómo se llama esto aquí de color blanco? Cápsula. ¿Cómo se llama? Cápsula articular. Y adentro, ¿qué encontramos? La membrana sinovial, que produce líquido sinovial. Perfecto. Muy bien. Definición de la superficie. La superficie el líquido, es la membrana y el líquido. Muy bien. Entonces, la superficie de los huesos podemos encontrar que presentan superficies que son cóncavas y superficies que son convexas. ¿Qué tipo de superficie sería? Es una superficie convexa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobresale. ¿Sí? Sobresale. ¿Y qué tipo de superficie es? Cóncava. ¿Sí? Es una superficie de tipo cóncava. Muy bien. Llevando al cuerpo humano, vamos a encontrar estos dos.
se llama acetábulo o cótilo, no importa. ¿Es una superficie cóncava o convexa? Cóncava. Y este es la cabeza del fémur. ¿Es una superficie cóncava o convexa? Perfecto. Muy bien. Muy importante. Súper tema de examen a partir de eso. Bueno, las articulaciones móviles se caracterizan por presentar diferentes grados de movimiento y sentido, direcciones de movimiento. ¿Sí? Algunas articulaciones móviles se dividen o se movilizan únicamente sobre un eje. ¿Sí? Se moviliza sobre un eje. Cuando se moviliza únicamente sobre un eje, decimos que es una articulación uniaxial. Una articulación uniaxial. ¿Sí? Un ejemplo: las falanges. ¿Sí? Las falanges, ¿qué movimiento hacen? Solo eso. ¿Realiza algún movimiento más? No. ¿Se moviliza lateralmente la falange? No. Solo hace este movimiento. ¿Sí? Entonces se moviliza únicamente sobre un eje. Sobre un eje. ¿Sí? Únicamente sobre un eje. ¿Qué significa eso? Que es una articulación de tipo uniaxial, porque se moviliza únicamente sobre un eje. Muy bien. ¿Entendieron? Muy bien. Siguiente articulación. Cuando se moviliza sobre dos ejes, se dice que es una articulación biaxial, porque se moviliza sobre dos ejes. Ejemplo: la articulación de la falange proximal con el metacarpio. Realiza el movimiento de flexión-extensión y de lateralidad. ¿Sí? Realiza esos dos movimientos de forma natural. ¿Sí? El movimiento de rotación es un movimiento ya trabado. ¿Sí? Es una combinación de los dos, pero solo realiza movimiento en flexión, extensión y lateralidad. ¿Sí? Entonces, las articulaciones que realizan movimientos sobre dos ejes se llaman biaxiales. ¿Sí? Y los que realizan en más ejes, más de dos, se llaman multiaxiales. ¿Sí? Los que realizan movimiento en más de dos ejes se llaman multiaxiales. Ejemplo: la articulación glenohumeral, aquí del hombro. Ese realiza flexión, extensión, abducción, rotación. Realiza varios movimientos en varios ejes. Entonces, es una articulación de tipo multiaxial. ¿Entendieron la diferencia entre uni, bi y multiaxial? ¿Qué es uniaxial? Sobre une. Biaxial y multiaxial, dos o más. Perfecto. Y aquí tenemos todas las articulaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las 6 articulaciones? Esferoidea o enartrosis. La esferoidea es de tipo multiaxial. La esferoidea es de tipo multiaxial. Después encontramos la plana o artrodia. La plana o artrodia también es multiaxial. Dá exemplo dessa. Vamos a dar todo tranquilo. Muy bien. Entonces, memorizar ahora.
Esferoide, multiaxial. Plana troya, multiaxial. Perfecto. Después, condila o elipsoide, biaxial. Cenar, encaje recíproco, biaxial. Y las dos T. Trocoide, troclear, uniaxial. ¿Entendieron? Sí. Esferoide y plana, multiaxial. ¿Sí? Condila, celar, biaxial. Trocoide, troclear, perfecto. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuál es el primero? Esferoide. ¿Por qué se llama articulación de tipo esferoidea? Perfecto. Porque la superficie convexa es una esfera. La superficie convexa es una esfera. ¿Sí? ¿Dónde encontramos este tipo de articulación? Encontramos, por ejemplo, en la articulación del hombro, del húmero con la escápula. ¿Sí? Se llama articulación escápulo-humeral o articulación glenohumeral. Esa articulación es de tipo uni, multi o bi, multiaxial. ¿Entendieron? Entonces, en artrosis o esferoidea, ¿qué le caracteriza? Que la superficie es una esfera. ¿Entendieron? ¿Sí? Siguiente, ¿cuál es el otro multiaxial? Artrodia plana. ¿Sí? Artrodia plana. La artrodia plana, ¿qué le caracteriza? Las superficies son planas. Las superficies son planas. Y una superficie con la otra se deslizan. ¿Sí? Y se deslizan de diferentes formas, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, de forma oblicua, en círculos. Entonces, por eso es de tipo multiaxial. ¿Entendieron? Porque se desliza en diferentes ejes. Perfecto. Por ejemplo, la articulación del acromión, que es parte de la escápula, con la clavícula, es de ese tipo. Cuando ustedes movilizan el hombro, esa articulación se desliza. Otro ejemplo, las articulaciones del carpo. ¿Sí? Cuando ustedes movilizan la mano, los huesos del carpo se deslizan uno con el otro. Este tipo de articulación permite el movimiento amplio. No. Es muy limitado. ¿Sí? Es muy pequeño el movimiento, pero realiza en varios ejes. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Acá está dando otro ejemplo, que es la articulación entre las vértebras, ¿sí? Que también es de tipo artrodia plana. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente. Los que son uniaxiales, ¿cuáles son? Trocoide, troclear. Muy bien. Troclear. La articulación de tipo troclear es esta articulación se dice que realiza movimiento en bisagra. ¿Qué es bisagra? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Cómo dicen? Dobladiza. De la puerta. ¿Sí? Dobladiza. ¿Sí? El que tiene la puerta. ¿Sí? Hace movimiento en bisagra. ¿Sí? Hace ese movimiento. Y realiza movimiento en un solo eje. Un ejemplo, las articulaciones aquí de la falange. Son de tipo troclear. Y hace únicamente ese movimiento. ¿Sí?
las falanges. ¿Sí? Solo hace ese movimiento. ¿Sí? Aquí, la articulación del codo. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? En español, codo. Realiza únicamente este movimiento. Flexión, extensión. ¿Sí? Flexión, extensión. Eso se llama articulación de tipo troclear. ¿Entendieron? El otro es la trocoide. Trocoide es un cilindro que gira sobre su propio eje. Un cilindro que gira sobre su propio eje. Ejemplo, muy bien. La articulación del radio y del cúbito hace este movimiento. ¿Sí? Hace ese movimiento. Esto es un movimiento de la articulación de tipo trocoide. Y únicamente realiza ese movimiento, no hay otro. Únicamente ese movimiento. Eso es articulación de tipo trocoide. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, ¿cuáles son los biaxiales? Celar atrodia y la elipsoide, la condilia. Muy bien. La condilia o elipsoidea se llama así porque presenta una superficie elíptica. ¿Sí? Presenta una superficie elíptica que es como un círculo, ¿verdad? Pero un poco más alargado. ¿Sí? Eso es una superficie elíptica. ¿Sí? Por eso se llama elipsoidea. Y esta superficie elíptica, elipsoidea, se le conoce como cóndilo. ¿Sí? La articulación de tipo condilia, su superficie convexa elíptica se llama cóndilo. ¿Sí? Se le conoce como cóndilo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, aparte de esto, un poco especial. Y el último se llama celar. ¿Sí? ¿Cuál es su otro nombre? Encaje recíproco. ¿Otro nombre? Sencilla de preguntar. ¿Por qué se llama encaje recíproco? ¿Qué significa recíproco? Se encaixa no outro. Encaixa no outro, sim. Algo así. Recíproco significa que lo que yo doy también recibo. ¿Sí? En este caso, las dos superficies son completamente iguales. ¿Sí? Son completamente iguales. Y se articula recíprocamente uno con el otro. Son superficies completamente iguales. Vamos a ver cada uno de ellos. Primera articulación. Articulación esferoide. ¿Qué le caracteriza a la articulación esferoide? ¿Cómo es la superficie? Es una esfera. Es una esfera. ¿Sí? Este es el húmero y esta es la escápula. La superficie del húmero convexa es una esfera. Es una esfera. ¿Entendieron? Es una esfera. Otro ejemplo es la cabeza del fémur con el coxal. También es de tipo esferoide. Multi o biaxial. Multi. Perfecto. ¿Consiguieron accesar el Classroom? Sí. ¿Sí? En ese Classroom van a estar todos los slides. Ya está el planeamiento. Coloqué todos los libros.
¿Sí? ¿Qué más? Si quieren más atlas, me avisan, voy a colocar más sin problema. Ya está todo. Y mañana sábado, sí. Mañana va a estar la primera prueba ahí, ¿sí? ¿Cuántos puntos vale la prueba? Muy bien, 0, nada. ¿Qué 5? Já vou mudar já. ¿Ya quieren sumar puntos? No, 0, nada. ¿Sí? Recuerden, vuelvo a repetir, esa prueba del día de mañana, sábado, no vale ni un punto. Es únicamente para practicar. ¿Está bien? Repito otra vez, no vale ningún punto. ¿Sí? ¿Por qué estoy repitiendo eso? Porque en el día de la prueba final, cuando les falta 5 puntos para pasar, siempre me dice, profesor, yo hice las pruebas todos los fines de semana, pero no vale ni un punto. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, perfecto. El momento que más odio de todo el semestre son las pruebas finales. Odio. ¿Por qué? Porque se arrastran. Un desastre. Muy bien. Entonces, esta es una esferoide. La superficie es una esfera. Muy bien. Es una esfera. Siguiente. Articulación elipsoide. Vamos a pasar. Voy a explicar después. Es especial. No es tan. ¿Dónde está plana? Articulación plana. La articulación de tipo plana, las dos superficies son planas. ¿Sí? Las dos superficies son planas. ¿Dónde encontramos esta articulación? En la articulación del carpo y acá de la clavícula. ¿Sí? Son articulaciones de tipo plano. También encontramos en los huesos del tarso, en el pie. También encontramos articulación de tipo plano. Las superficies son planas. Se moviliza en más de 2 ejes. ¿Se moviliza en más de 2 ejes? Sí, en más de 2 ejes. Por eso se llama multiaxial. ¿Sí? ¿El movimiento es amplio? No, el movimiento es muy limitado, muy pequeño. ¿Sí? Pero se moviliza en varios ejes. Perfecto. ¿Entendieron? Hasta ahí. Perfecto. Siguiente. Articulación trocoide. Trocoide es la articulación donde encontramos una superficie de forma cilíndrica. De forma cilíndrica. Y esta estructura gira sobre su propio eje. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que está quieto en ese lugar y gira sobre su propio eje. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Ejemplo, el más conocido de todos, la articulación del cúbito con el radio. Esto, cuando gira, permite este movimiento. ¿Cómo se llama este movimiento? Rotación. ¿Cómo se llama este movimiento? Pronação, supinação. Eso. Palmas adelante se llama Supinação. palmas atrás. Supinación, pronación. Supinación, pronación. ¿Sí? Otro ejemplo es la articulación
del axis con el atlas, ¿sí? Permite el movimiento de rotación del cuello. En realidad, este movimiento es la combinación de varias articulaciones, pero entre ellos participa eso, ¿sí? Muy bien. Esto es un cilindro que gira sobre su eje. Y ahí está el movimiento de rotación, de pronación, supinación, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Sobre su propio eje, ¿sí? Sobre su propio eje. Y permite el movimiento de pronación y supinación. ¿Entendieron? ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Radio cúbito. Cúbito de Bulna. ¿Sí? Cúbito de Bulna. Siguiente. Troclear o ganglio. Troclear, una de sus superficies tiene forma de polea. Es esto. ¿Cómo se dice en portugués? Bueno, tiene forma de eso, ¿sí? ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Es igual. Es el mismo. Este tiene forma de polea. Una de las superficies tiene forma de polea. ¿Cómo es? No. Polea. Parecido. Muy bien. Una de las superficies tiene forma de polea, ¿sí? Y permite el movimiento sobre un solo eje. Y porque hace el movimiento en un solo eje, flexión, extensión, únicamente eso, se dice que realiza el movimiento en bisagra, en dobradiza. ¿Entienden? ¿Sí? Realiza el movimiento sobre un solo eje. La articulación del húmero con el cúbito únicamente realiza ese movimiento. ¿Entienden? ¿Sí? Perfecto. Hay movimiento en bisagra. Perfecto. Hay la misma porquería una y otra vez. Tiene la superficie, es una superficie en forma de polea. Muy bien. Este es artrodia plana, ¿sí? Se desliza uno sobre el otro. ¿Bien? Eso ya no hace, ¿sí? Lo último. Eso no. ¿Cuál falta? Condilla. Y será. Condilla. Condilla o elipsoidea se llama así porque la superficie tiene una forma elíptica. Muy bien. Tiene una superficie de forma elíptica. ¿Y cómo se le llama a esa superficie de forma elíptica? Cóndilo. Se llama cóndilo. ¿Sí? Se llama cóndilo. Las superficies de forma elíptica se llaman cóndilos. Pero hay dos tipos de cóndilos. Existe la bicondilia y la bicondilia doble. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Articulación bicondilia y bicondilia doble. Articulación bicondilia y bicondilia doble. ¿Cuál es la diferencia? La articulación bicondilia se caracteriza por presentar dos cóndilos, por eso es bicondilia, pero un cóndilo está encima y otro cóndilo está abajo. ¿Sí? Aquí tenemos la articulación temporomandibular, que es la articulación de la mandíbula acá atrás y encima. Esta articulación presenta un cóndilo que se llama cóndilo mandibular y presenta otro cóndilo aquí que se llama cóndilo articular. Son dos cóndilos, uno abajo y otro encima. ¿Entiendes?
¿Entienden? Esa articulación se llama bicondilo. ¿Entendieron? Siguiente. Bicondilia doble. Bicondilia doble. ¿Sí? Bicondilia doble. ¿Sí? ¿Qué significa doble? Duplo. Muy bien. Muy bien. Bicondilia doble. También son dos cóndilos. También son dos cóndilos. Pero los dos cóndilos se encuentran en el mismo lado. ¿Sí? Esta es la articulación de la rodilla. Ahí. Este es el fémur, esta es la tibia. ¿Sí? El fémur tiene dos, ¿cómo se llama eso? Cóndilos. Y los dos cóndilos se encuentran en el mismo lado. ¿Entendieron? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué movimiento, en cuántos ejes permite el movimiento? En dos ejes. ¿Sí? Permite el movimiento en dos ejes. ¿Sí? Por eso es biaxial. ¿Sí? Perfecto. El movimiento principal es lateral y flexión y extensión. ¿Sí? Y también se puede combinar los dos movimientos. ¿Sí? Pero no es natural como la articulación del hombro. ¿Sí? Si ustedes tratan de hacer el giro con el dedo, como que traba. ¿Sí? ¿Por qué traba? Por la superficie. No es circular. ¿Entienden? Por eso al tratar de girar, como que traba. ¿Sí? En el hombro no traba. En la mayoría de los casos. ¿Sí? No traba. ¿Está bien? Ahí está. Cóndilo, cóndilo. ¿Qué tipo es? ¿Bicondilia o bicondilia doble? Bicondilia. Muy bien. Cóndilo encima, cóndilo abajo. ¿Sí? Perfecto. Haga cóndilo, cóndilo en el mismo lado. Bicondilia doble. Perfecto. Bien. Siguiente. Articulación celar. El último. La articulación celar, o también llamado encaje recíproco. Sí. La bicondilia son dos cóndilos. ¿Sí? La diferencia está en la posición de los dos cóndilos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una bicondilia, son dos cóndilos, pero uno está abajo y el otro está encima. No están en el mismo lado. ¿Sí? No están en el mismo lado. ¿Bien? Cuando hablamos de bicondilia doble, son dos cóndilos, pero los dos cóndilos se encuentran en el mismo lado. O están encima o están abajo. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, esta es la articulación aquí de la mandíbula. ¿Sí? Este es el cóndilo de la mandíbula y este es el cóndilo de este otro hueso que se llama hueso temporal. Este cóndilo está encima y este cóndilo está abajo. ¿Están en el mismo lado? No. Entonces es bicondilia. ¿Sí? Y bicondilia doble son dos cóndilos, pero los dos cóndilos se encuentran en el mismo lado. Ejemplo, la articulación de la rodilla, el suelo. ¿Sí? Este es el fémur y los dos cóndilos están encima. ¿Sí? Abajo no hay
cóndilos. Los dos cóndilos están encima del mismo lado. Se llama bicondila doble. ¿Está bien? Bien. Perfecto. Articulación celar. Encaje recíproco o en silla de montar. ¿Sí? ¿Cómo dicen? Igual. ¿Qué caracteriza al encaje recíproco? El encaje recíproco, perfecto, son dos superficies completamente iguales. Son dos superficies completamente iguales. Este es igual a ese, ¿sí? Y ellos se articulan, pero no se pueden articular en el mismo sentido. Si esta es una superficie y este es otro, son completamente iguales, ¿se pueden articular en el mismo sentido? No. Para poder articularse, tienen que cambiar de sentido para que la articulación sea recíproca. Entonces, ¿qué ocurre? Son dos superficies completamente iguales, pero para su articulación cambian de sentido. ¿Entendieron? Para la articulación cambia de sentido. ¿Entendieron eso? No, los dos. Los dos están en sentido opuesto. A ver, observen. Las dos superficies son completamente iguales. ¿Sí? Completamente iguales. Pero para articularse tienen que estar en sentido opuestos. ¿Entienden? Para articularse tienen que estar en sentido opuesto. ¿Sí? ¿Dónde encontramos normalmente esta articulación? Aquí. Entre el trapecio y el primer metacarpio. ¿Sí? Vamos a volver a estudiar esto en otra oportunidad. También es entre la clavícula y el esternón, también se considera celar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué movimientos originan? Si se encuentra así, puede realizar deslizamiento de lateralidad o deslizamiento antero-posterior. ¿Entienden? Si se moviliza así y así, ¿en cuántos ejes se moviliza? Por eso es biaxial. Perfecto. Bien. Entonces, repito de nuevo. Son superficies completamente iguales, pero en sentido opuestos. Perfecto. Muy bien. Hace ese movimiento y ese movimiento. ¿Sí? Ese es el movimiento principal y ese movimiento. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Dudas? 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 ¿No? ¿Están entendiendo? ¿Sí? Si no entienden, me tienen que avisar. Bueno. Bueno, elementos que podemos encontrar dentro de una articulación sinónima. ¿Cuáles son los elementos que podemos encontrar en una articulación sinónima? Podemos encontrar el cartílago articular, ya saben, es un cartílago de tipo hialino que cubre la superficie articular. ¿Sí? Rodete o lábrulo.
Vamos a ver después, disco menisco. Este ya conocen. La cápsula articular, ¿para qué sirve? Para mantener las dos articulaciones juntas, ligadas. ¿Sí? La membrana sinovial, ¿para qué sirve? Para producir líquido sinovial. ¿Y para qué sirve el líquido sinovial? Para nutrir el cartílago. ¿Sí? También lubrifica la superficie. Vamos a ver uno por uno. Miren. Bueno, estas son las partes normales, ¿verdad? Aquí encontramos cartílago articular, la cápsula, membrana sinovial y líquido. ¿Sí? Algunas articulaciones pueden presentar rodete o labrum, más conocido como labrum. ¿Qué es el labrum? En portugués también se le llama labrum. El labrum es un fibrocartílago que lo que hace es aumentar la superficie de articulación. ¿Sí? Esta es la superficie original. ¿Sí? Aquí se observa la superficie original. ¿Sí? Y el rodeto labrum lo que hace es aumentar la superficie articular para que la superficie sea más grande. ¿Entienden? Para que sea mayor. ¿Entendieron? ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Disco y menisco. ¿Cuál es la diferencia entre disco y menisco? El disco también es un fibrocartílago, pero que es entero, completo, ¿sí? Y se encuentra en medio de las articulaciones, ¿sí? Y el menisco también es un fibrocartílago que se encuentra en medio de las articulaciones, pero no es completo. ¿Entienden? ¿Para qué sirve esto? Es un medio de adaptación de la superficie. Porque las superficies de articulación no son perfectas. ¿Sí? Entonces, para que la articulación esté mejor adaptado, existen el disco y menisco. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Conocen el menisco duel de la articulación? De la rodilla. ¿Sí? Normalmente conocieron o vieron, ¿verdad? Algún futbolista que tuvo una lesión de menisco. ¿Sí? El menisco en la rodilla permite la correcta adaptación de los dos huesos, fémur y tibia. Si se rompe, si se destruye el menisco, la articulación sale. La persona está caminando y en algún momento se va. ¿Entienden? Porque no está bien adaptado la superficie. ¿Sí? Entonces, el menisco y el disco también sirven para mejor adaptación de las superficies. ¿Entendieron? ¿Sí? Perfecto. Cartílago articular, ya saben. Normalmente encontramos en la extremidad de los huesos. Muy bien. Y es de tipo hialino. Nada más. Este es el labrum. El labrum es un cartílago. ¿Para qué sirve? Para aumentar las superficies de la articulación. Perfecto. Observen aquí. ¿Qué hueso es? ¿Alguna idea? La escápula. Esta es la superficie de articulación. ¿Sí? Y si es que... Ahí. Escápula, la superficie.
superficie, ¿sí? Esa superficie se llama cavidad glenoide. Ahora no importa. Y esta es la cabeza del húmero, ¿sí? La cabeza del húmero, ¿están viendo que es mucho mayor que la superficie? ¿Sí? Entonces, en este punto existe un labrum. ¿Para qué? Para aumentar la superficie articular. Y esa es la imagen que vemos aquí. A ver. Esta es la superficie normal y este es el labrum. ¿Qué hace el labrum? Aumenta la superficie articular. ¿Entendieron? ¿Sí? Para eso sirve el labrum. Perfecto. Disco, menisco, ¿para qué sirve? Para mejorar la concordancia, para una mejor adaptación. O labrum é basicamente para aumentar a área de contato. Aumenta el área de contacto. Eso, perfecto, eso es. Aumenta el área de contacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Para qué sirve un disco? ¿O menisco? Para mejorar el calcio, sí. Para mejorar la adaptación de las dos superficies. Para mejorar su concordancia entre las dos superficies. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un disco y un menisco? Que o disco ele é inteiro e o menisco ele é Perfecto. Esto es un menisco. Observen. Este es un menisco. ¿Sí? El menisco, tiene una forma de C. ¿Sí? ¿Entienden? No es entero. El disco es un círculo completo. ¿Entienden? ¿Sí? Este tiene una forma de C. Este también tiene forma de C. Esto se llama menisco. Se llama menisco. ¿Entendieron? ¿Cuál? Ese es el cartílago. El cartílago articular del hueso de abajo. ¿Sí? Este no es parte del menisco, ¿sí? Este es el cartílago de la tibia. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Aquí sería este. ¿Acaso ¿sí? Este es el cartílago. Este es el menisco, este es el cartílago. Todos eles dão mais estabilidade? ¿Cómo? Todos eles dão mais estabilidade? Ese es para dar estabilidad. Perfecto. Es simplemente para eso, para dar estabilidad a la articulación. O menisco só se encontra na rodilha. En la rodilla. Solamente. En la rodilla. Sí. Hay únicamente un menisco, ¿no? En cada rodilla. Discos sí encontramos en varios puntos. Encontramos aquí en la articulación. Un ejemplo. ¿Conocen las personas que normalmente tienen problemas con la articulación temporomandibular? Al abrir y cerrar realiza algunos sonidos, un son extraño, o también tiene facilidad de que salga la articulación. Normalmente es por una mala adaptación del disco. ¿Sí? Puede ser también un problema de ligamento, pero también es una mala adaptación del disco. Cápsula. ¿Para qué sirve la cápsula? Para mantener los dos huesos en contacto. Para mantener los dos huesos en contacto. ¿Sí? Muy bien. También encontramos algunos refuerzos de la cápsula. Se llaman ligamentos. Estos son refuerzos de las cápsulas. ¿Sí? Sirve para mantener también la articulación. Y son refuerzos de la cápsula. ¿Sí? Estos se llaman ligamentos. Aquí hay más. Ligamentos. ¿Sí? Algunos ligamentos forman parte de la cápsula y otros ligamentos son externos. ¿Sí?
ir viendo con cada articulación que estudiamos. Membrana sinovial. Saúl. Muy bien. ¿Qué es esto? La cápsula. Por dentro, adentro de la cápsula, ¿qué encontramos? La membrana sinovial. Perfecto. ¿Cuál es la función de la membrana sinovial? Producir líquido sinovial. ¿Se encuentra vascularizado? ¿Se encuentra inervado? Sí, perfecto. El último es el líquido sinovial. ¿Quién produce el líquido sinovial? La membrana sinovial. Y ahí está su compuesto. ¿Cómo está conformado? Está conformado por agua, tiene glucosa, tiene otros nutrientes, presenta mucina, que es el moco, ¿sí? ¿Ven? Tiene grasa, sales minerales, todo lo que el cartílago necesita para sobrevivir. ¿Sí? Se causa a não fabricação do líquido sinovial. ¿Cómo? O que não faz a. Por ejemplo, una infección viral de la membrana sinovial. La mayoría de las artritis, ¿verdad? Uma vez que para, ela não volta mais ou ela regenera? Normalmente, pues sí, se puede regenerar, ¿sí? Pero normalmente en un 50% se pierde un poco la función. La persona que sufre una artritis a causa de una infección, normalmente llega a una artrosis al final a causa de la afección de la membrana. Se resuelve la infección, pero después tiene otra vez problemas. Professor, No todos, obviamente. quando acontece isso, seca o líquido sinovial? No seca, disminuye el líquido sinovial, ¿sí? Disminuye. ¿Por qué? Observen esto. No es porque no tiene suficientes nutrientes, es porque el líquido sinovial también presenta otras funciones. Por ejemplo, amortiguar, ¿sí? Amortiguar. Amortecimiento. Entonces, amortigua los movimientos, los golpes entre los dos huesos, ¿sí? La nutrición, la lubricación hace que sea más, se deslice con mejor facilidad la articulación. Tem algum meio de fazer uma reposição? De líquido. Sí. Sí. Normalmente se colocan estimulantes, se colocan mucho, ¿sí? Pero sí, se puede. Mucina de moco, ¿sí? Gracias a la mucina se produce la lubricación de la superficie, ¿sí? La lubricación de la superficie. Muy bien, esto es una artritis séptica. Están quitando el líquido sinovial y se observa de un color amarillo y presenta pequeñas burbujas, ¿sí? Esto normalmente es bacteriano, ¿sí? ¿Sí? Cuando ven de ese color. ¿Qué color tiene el líquido sinovial? Tiene un color no normal. Tiene un color de agua, claro, ¿sí? Transparente. Cuando tiene color de esta forma, normalmente es una infección. En este caso, bacteriana, 100%. Muy bien. Inervación. Tipo de inervación. Existe una inervación, una sensibilidad al dolor. ¿Qué parte de la articulación presenta inervación sensitiva? Uno, cápsula. La cápsula. Y el otro es la membrana sinovial. ¿Sí? La membrana sinovial y la cápsula presentan inervaciones sensitivas. ¿Sí? Y esto es importante. Sensibilidad propioceptiva. ¿Qué significa propioceptiva? ¿Quién puede traducir esta palabra? Sensorial. Propio significa nuevo, ¿sí? Septiva es sentirse a uno mismo,
¿Entienden? ¿Qué significa esto? Cada movimiento articular que producen el cerebro recibe la información de ese movimiento. ¿Sí? De esa forma, ustedes saben dónde está el miembro sin necesidad de observar. Por ejemplo, si yo observo a la izquierda y movilizo la mano hacia arriba, yo sé exactamente en qué altura se encuentra mi mano, sin observar. ¿Por qué? Porque hay un nervio que envía esa información del movimiento de la articulación al cerebro. ¿Sí? Se llama sensibilidad propioceptiva. Si se corta el nervio propioceptivo, simplemente no van a saber dónde se encuentra el miembro. ¿Entienden? La única forma de saber dónde se encuentra el miembro es observando. ¿Sí? ¿Entienden? Eso se llama sensibilidad propioceptiva. En el siguiente semestre, en Anatomía 2, van a estudiar un poco mejor esta parte de neuroanatomía. ¿Sí? Siguiente. Movimientos. Flexión, extensión. ¿Qué es flexionar? Aproximar el ángulo entre los dos huesos. ¿Sí? ¿Qué es extensión? Aumentar el ángulo entre los dos huesos. Abducción y abducción, esto es importante. Con B, abducción, con B, abducción, para que sea más fácil, significa separar el miembro de la línea media. O sea, esta. ¿Sí? Puede ser del miembro inferior, esta. Separar el miembro de la línea media. Se llama AB, con B, abducción. ¿Sí? Aberto. ¿Sí? Muy bien. Y abducción es lo contrario. Aproximar el miembro a la línea media. ¿Entienden? Abducción, abducción. Abducción, abducción. Igual que la academia, nunca fue. Abducción, abducción. Sí, normalmente siempre estamos en la abducción. Muy bien. Rotación. Rotación. Rotación es el movimiento sobre su propio eje. Les doy un ejemplo. Aquí, húmero. ¿Cuál es la rotación del húmero? Eso. No. Al hacer esto, no se está movilizando sobre su propio eje. ¿Qué es movimiento sobre su propio eje? En esa posición, sin desplazarse. Entonces, el movimiento rotatorio del húmero es esto o esto. ¿Sí? Si ustedes tocan el brazo y hacen este movimiento, van a sentir como el húmero gira. ¿Entienden? Y al girar es sobre su propio eje. Eso se llama rotación del húmero. ¿Entendieron? ¿Sí? Normalmente existen dos tipos de rotaciones. Rotación medial, gira medialmente, y rotación lateral, gira lateralmente. ¿Sí? Este vamos a utilizar en miembros. ¿Y dónde entra ahí, profesor, la pronación, Pronación, supinación también sería un tipo de rotación, pero se clasifica separado porque se desplaza un poco el hueso. también ¿Sí? es rotación? Es una rotación también. Sobre su propio eje. También es una rotación. Separar, ¿cómo se llama? ¿Y aproximar? Perfecto. Esto es pronación, supinación. ¿Sí?
También es una rotación del hueso, en este caso, ¿qué hueso? ¿Qué hueso gira ahí? Específicamente el radio. ¿Sí? El radio gira. ¿Sí? Pero se clasifica de forma un poco diferente porque se desplaza la mano. ¿Sí? Entonces sería una rotación de todo el antebrazo con la mano. Y tenemos dos tipos: pronación, supinación. Pronación, palmas para atrás o para adelante. Para atrás. Y supinación, adelante. Perfecto. Sería eso, Ahí, pronación, supinación. Pronación, supinación. ¿Entienden? Muy bien. Siguiente. Circunducción. ¿Sí? Quiero explicar algo importante de ello. Circunducción no es lo mismo que circuncisión, por favor. ¿Sí? En el semestre anterior, un alumno me pregunta en el grupo ahí de WhatsApp, pregunta al profesor: ¿me puedes explicar otra vez qué significa circuncisión? Y envió un vídeo sobre qué es la circuncisión, cómo se realiza la cirugía, todo. ¿Sí? Quería saber circunducción. Circunducción es realizar un círculo en el aire. ¿Sí? Y es la combinación de todos los movimientos. Al hacer así, estamos realizando abducción, aducción, abducción, aducción, abducción. Y estamos realizando flexión, extensión. Es una combinación de todos los movimientos. ¿Sí? Entonces, la circunducción es realizar un círculo en el aire donde se realizan todos los movimientos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Seguro? No sé. Oposición, fácil. La oposición es ¿sí? Hacer que el polegar, toque todos los otros dedos. Se opone al movimiento de los otros dedos. Es exclusivo de la mano, es oposición. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se llama ese movimiento ahí? Circuncisión. Circunducción. Muy bien. Último. Eversión, inversión. La inversión es hacer que la planta del pie lleve hacia el interior. ¿Sí? Inversión, planta del pie al interior. Y con I. Y eversión es hacer que la planta del pie se lleve hacia el exterior con E. ¿Sí? E con E. Exterior, eversión. Interior, inversión. ¿Entienden? Es exclusivo del pie. Exclusivo del pie. Exclusivo del pie. Es planta del pie hacia adentro, inversión. No. Usted no hace eso, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Yo soy perro. No, ¿sí? Sí, así es el pie. ¿Sí? Cuando hace así, sería esto. ¿Sí? Hacia adentro, es inversión. Y cuando es hacia afuera, ¿sí? Es eversión. ¿Entendieron? Sí. Perfecto.